Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una de las estrategias que utilizo, que es la mala señal de entrada y un pullback hacia esa mala señal de entrada. Ya sé, tiene un nombre bastante largo, más adelante lo vamos a simplificar. Esta es una estrategia avanzada, no es algo que se dé demasiadas veces en un gráfico. Sin embargo, cuando se crea, puede darnos buena oportunidad para operar, o por lo menos puede evitar que cometamos ciertos errores cuando estamos analizando. Así que sin más líos, yo voy a empezar con esta respectiva clase. Primero les voy a explicar qué es una mala señal de entrada. Una mala señal de entrada es una vela débil que no, obviamente, es una buena señal para ingresar en una operativa de compra o de venta. También puede ser una vela fuerte, pero el contexto donde se crea esa vela fuerte no es el que normalmente se operaría a favor de la señal de entrada. A ver, yo sé que esto se escucha bastante lioso, pero ahorita lo voy a explicar de una manera más entendible. De lo que hablo aquí al principio es que en ocasiones tenemos, por ejemplo, una tendencia alcista y de pronto nos aparece una vela bajista débil, es decir, nosotros vamos a pensar, ok, esta vela es débil pero no tiene suficiente información para cambiar de dirección la tendencia. Esta es una mala señal para vender porque no está mostrando fuerza para operar en contra de una tendencia. Esta línea de aquí, ignórenla, más adelante les voy a explicar. Ahora, de lo que hablamos acá abajo, donde también puede ser una vela fuerte, quiero que veamos este ejemplo para poder entenderlo. Venimos aquí en una tendencia alcista y el contexto que se empieza a crear es un micro rango, es decir, aquí normalmente, debido a este contexto, nosotros no buscamos ventas porque sabemos que es una pequeña pausa y que lo más probable es que el precio rompa a favor de la tendencia general. Sin embargo, tenemos acá una señal para vender, es una señal con un cuerpo fuerte, pero no está en un contexto adecuado. Entonces es una señal para vender, pero que no se encuentra en un contexto adecuado, es una mala señal de entrada. Aquí generalmente no buscamos ventas, ya que sospechamos que el micro rango terminará rompiendo a favor de la tendencia. Esto de aquí es el fundamento de la estrategia que yo voy a compartir con ustedes. Esta es una mala señal para vender, pero al final termina dejando un movimiento bajista. Es algo inesperado, termina cambiando de dirección la tendencia. Esta es una vela bajista fuerte, pero el contexto nos indica que es una mala señal de entrada para vender. Sin embargo, termina dejándonos un movimiento bajista, algo inesperado. Ahora, a partir de esto, vamos nosotros a aplicar una estrategia. A ver, vamos a enfocarnos en la mala señal de entrada. Como lo explicaba hace un momento, no se esperaba que la reversión fuera fuerte después de una señal débil o inadecuada. Ya les decía, tendencia alcista fuerte, una vela bajista débil, es una mala señal para vender, pero ha terminado dejando un movimiento bajista, ha terminado revirtiendo la tendencia. Todos los traders que no pudieron operar, los que no pudieron vender porque vieron que esta vela era bajista, débil, se han quedado ansiosos esperando una oportunidad para poder tomar la nueva dirección del mercado. Entonces, básicamente, todos los vendedores que no ingresaron porque desconfiaron de esta vela se han quedado atrapados sin poder vender en un buen movimiento. Entonces, ellos están esperando a que el precio se devuelva y que ofrezca una nueva oportunidad para vender. Esto ya se los he explicado antes. Si los vendedores lograron hacer dinero una vez, pues el precio suele hacer un retroceso y los vendedores van a intentar volver a ingresar porque ya ganaron dinero una vez antes. Y todos los que no pudieron ingresar la primera vez van a ingresar ahora sí, aumentando la fuerza del movimiento bajista. Debido a que hay compradores y vendedores que no esperaban este movimiento bajista fuerte, se empieza a crear un retroceso. Cuando se empieza a dar este retroceso, nosotros nos vamos a preparar para buscar una operativa. Aquí tenemos que ser conscientes que el precio puede retroceder a diferentes puntos. Por ejemplo, puede crear un doble techo retrocediendo acá a la mitad y seguir bajando. También puede subir a este máximo, donde el precio crearía pues un doble techo también, pero con una formación más exacta. O puede hacer esto que les voy a explicar a continuación. Nuestro trabajo es ver cómo se va desarrollando el precio y si nos llega a ofrecer esta oportunidad. En esta oportunidad el precio retrocede hasta el cierre de la mala señal de entrada y reacciona a esa zona para intentar seguir a favor de la nueva dirección. Por ejemplo, esta es la mala señal de venta. Esta es una vela bajista, entonces abre aquí arriba y cierra acá abajo. Eso quiere decir que aquí está su cierre.
Cuando tenemos el retroceso, el precio justo se detiene allí en ese cierre. Entonces, en ese momento, todos los vendedores que no pudieron ingresar la primera vez y los que sí ingresaron la primera vez y ganaron dinero, vuelven a ingresar y ahora con más fuerza, dejándonos un nuevo movimiento bajista. Y justamente ese nuevo movimiento bajista es el que nosotros vamos a aprovechar. De momento, quizá puede ser que todavía se encuentre un poco confusa la explicación. En el gráfico la vamos a ver ya de manera más entendible. Pero para hacer más sencilla la cosa también vamos a explicar las reglas básicas para tomar esta operación. A esta estrategia la vamos a llamar estrategia PSE, lo que sería pullback a la señal de entrada. Básicamente es que el precio genera una mala señal de entrada para posteriormente hacer un pullback o un retroceso a esa mala señal. Esta, como les he dicho antes, es una estrategia avanzada porque tiene cierto riesgo y porque también debes de saber leer de buena forma la estructura. Por lo menos debes de saber identificar máximos y mínimos de una tendencia, aperturas y cierres, máximos y mínimos de una vela también, así como también saber detectar velas de fuerza, velas débiles, rupturas de tendencia y rupturas de máximos y mínimos. Si ya tienes todo ese conocimiento, pues puedes aplicar esta estrategia de una mejor forma. Si no tienes ese conocimiento, yo te invito a que veas el curso que he subido gratis aquí al canal de YouTube, en donde puedes aprender de cada uno de esos temas. La primera regla de nuestra estrategia PSE es que tras la señal de entrada debe formarse una tendencia secundaria insistente a favor de esa entrada, a favor de esa mala señal. Entonces, vean este ejemplo. Aquí venimos en un movimiento bajista, el precio se encuentra haciendo máximos y mínimos cada vez más bajos, y de pronto nosotros tenemos acá esta vela alcista. Es una vela alcista fuerte, está cerrando cerca de su máximo, pero no es una señal adecuada para comprar. De hecho, si te das cuenta, los compradores antes intentaban entrar y no podían hacer dinero, intentaban entrar y no podían hacer dinero. Aquí apenas si lograron llegar a la EMA y los vendedores volvieron a dominar. Entonces, esta vela de aquí no nos está dando todavía demasiada información para buscar una compra. Y aparte de eso, la siguiente vela es un doji, genera cierta incertidumbre. Pero después empezamos a ver fuerza alcista, empezamos a ver continuidad por parte de los compradores. Entonces ya nos hemos dado cuenta de algo. La mala señal de entrada nos ha dejado un movimiento alcista, un movimiento que está revirtiendo el movimiento previo que era bajista. Entonces estamos cumpliendo con la primera regla. Ahora, la segunda regla tiene que ver con el movimiento después de la señal de entrada. En este caso esta es la señal de entrada y este es el movimiento alcista. Este movimiento alcista es mucho mejor que sea así como en este ejemplo, que sea una sucesión de velas del mismo color y de manera seguida. Esto sería un contexto ideal, pero no es necesario. En ocasiones no se va a formar de esta manera. En ocasiones vamos a tener, por ejemplo, aquí una vela doji o una pequeña vela bajista de retroceso. Lo importante es que esta sea una tendencia que muestre insistencia y que la dirección opuesta no pueda dominar. De esto yo te voy a mostrar un ejemplo más adelante, ¿ok? Solamente llévate el apunte de que la vela no tiene que dominar, es decir, nunca debe de haber una vela que envuelva a la vela anterior. Por ejemplo, si aquí tuviéramos una vela bajista que nos hubiera mostrado que envuelve y logra romper el mínimo de la vela alcista previa, entonces se invalidaría la estrategia o su probabilidad de éxito ya es más baja. Nosotros necesitamos que los compradores en este caso sean los que dominen. No importa si hay una vela bajista, lo importante es que no puedan romper el mínimo de esa vela alcista previa. Ya les voy a mostrar diferentes ejemplos y también ejemplos bajistas. Muy bien, en este caso estamos cumpliendo con lo que sería la regla 1 y la regla 2. Ahora vamos a ver cuál es la regla 3. Cuando el precio nos deja este nuevo movimiento alcista, debe de superar o tocar o al menos aproximarse mucho al nivel máximo o mínimo más cercano. Sería un nivel máximo si vamos en una tendencia bajista y sería un nivel mínimo si vamos en una tendencia alcista. Por ejemplo, aquí venimos en una tendencia bajista, vamos a cambiarle de color. Venimos en una tendencia bajista, tenemos un mínimo, tenemos un máximo, tenemos un mínimo nuevo. Ok, este es un máximo importante. Entonces, cuando vamos a utilizar esta estrategia, la mala señal de compra debe dejarnos un movimiento que se acerque mucho a ese máximo o que logre romperlo o que se detenga justo allí. Si está haciéndolo de esa manera, quiere decir que estamos cumpliendo con la tercera regla de esta estrategia. Entonces, como te das cuenta, acá tenemos el máximo y fue roto, así que sí, está todo muy bien.
Y ahora simplemente vamos a esperar. ¿Qué es lo que vamos a esperar? Vamos a esperar a que se dé el retroceso y que la vela donde vamos a ingresar se detenga justo en el cierre de la señal de entrada. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos acá que el precio sube y rompe esta resistencia, no hacemos nada, simplemente esperamos, o bien podemos obviamente operar alguna situación que se crea aquí en este otro movimiento. Pero la estrategia esta PSE se va a activar hasta que esta vela bajista se detenga justo o muy cerquita de el cierre de la mala señal de compra. A ver, acá tenemos la mala señal de compra, acá tenemos el cierre. Y si te das cuenta, esta vela bajista se detiene muy cerca de ese cierre. Quizá no hayamos entrado allí, pero te das cuenta que la siguiente vela es alcista, reaccionó muy bien a ese cierre, entonces puedes comprar en la siguiente vela también. Porque la vela anterior nos está indicando que este soporte o resistencia está funcionando bastante bien. Y de hecho, si te das cuenta, pues aquí el precio nos termina dejando un movimiento alcista. En este caso, estamos cumpliendo con todas las reglas de la estrategia. Ahora te voy a mostrar otro ejemplo en diferente contexto para que se pueda entender de qué se trata este concepto. Si tú entiendes el concepto, lo vas a poder aplicar a los diferentes contextos que el mercado nos puede presentar. A ver, mira esto. Aquí el precio ha tenido un punto máximo, empieza a bajar y nos deja un movimiento bajista bastante fuerte. Es un movimiento seguido de muchas velas bajistas y los compradores tienen dificultad para dominar. De pronto, el precio crea aquí un primer movimiento alcista. Vuelve a intentar bajar con esta vela envolvente, falla y nos crea esta vela alcista. Esto de acá es un micro doble suelo, esto de aquí, micro doble suelo. Es válido buscar compras en ese micro doble suelo, pero como es muy pequeño, no esperamos que logre revertir este movimiento fuerte bajista. A lo más que esperamos que el precio llegue aquí es, por ejemplo, la EMA de 20 periodos o una distancia proyectada de este micro doble suelo, sería más o menos esto de acá para arriba, que es, bueno, en esta ocasión tiene confluencia con la EMA de 20 periodos, entonces nosotros esperamos que al menos el precio llegue ahí y después baje y continúe con la tendencia bajista porque es un movimiento fuerte. Eso quiere decir que esta señal de compra es una señal que se está creando en un mal contexto, es una mala señal de entrada, pero esa mala señal de entrada nos deja un movimiento alcista. Si te das cuenta, este movimiento alcista es insistente. Los compradores dominan, una pausa, pero los compradores dominan, otra pausa, pero los compradores dominan. En ningún momento estamos viendo una vela bajista que haya cerrado por debajo de esta mecha o de esta mecha o de esta mecha. Si bien es cierto que sí fue perforado por mechas, las velas que crean esas mechas terminan siendo muy débiles, entonces en ningún momento hubo demasiada presión por parte de los vendedores. Esta vela de acá logra llegar, acercarse mucho y tocar el máximo importante, que es este de aquí. Entonces estamos cumpliendo con 3 reglas de la estrategia PSE. Finalmente nos queda esperar a que el precio retroceda. ¿A dónde tiene que retroceder el precio? Tiene que retroceder a la mala señal de compra. En este caso va a retroceder al cierre de la vela. Acá está el cierre de la vela de la mala señal de compra. Entonces nosotros esperamos a que el precio en algún momento retroceda a ese punto. Aquí lo hace. ¿Okay? Y podemos buscar compras cuando el precio se detenga muy cerca, de preferencia justo ahí en nuestra zona de la mala señal de entrada. Por ejemplo, cuando tú ves este pin bar bajista que muchos tomarían como una oportunidad de venta, tú te das cuenta, ok, aquí tengo una mala señal de entrada, no voy a vender. Además, este pin bar no puede pasar la punta de la mecha anterior, entonces algo te está diciendo allí, te está diciendo que debes de tener precaución si vas a buscar una venta. En este caso es válido que busques una compra, ok, sería válido tomar allí esa operativa de compra. Y de hecho esta vela envuelve el cuerpo de la vela anterior, entonces podrías tratar de comprar agarrando este punto de entrada también, sería algo completamente válido. Observa, aquí venimos de un movimiento bajista bastante fuerte. Este movimiento está mostrando muchísima fuerza, ¿okay? Acá. Y nos ha dejado aquí un máximo importante. De pronto tenemos esta vela alcista. Esta vela alcista forma una estrella de la mañana con las velas anteriores, pero mira, tiene bastante mecha en la parte superior, no puede pasar este nivel de acá, estamos bloqueados todavía, estamos debajo de la EMA de 20 periodos y en contra de un movimiento bajista muy fuerte, entonces es una mala señal para comprar. No esperamos que el precio suba demasiado y el precio empieza a subir. Otra vela débil, una vela más o menos, una vela de fuerza, otra vela de fuerza, otra vela de fuerza. Entonces el precio empieza a acelerarse, empieza a agarrar fuerza. Lo que era una mala señal de compra nos está dejando un movimiento alcista fuerte. A lo mejor nosotros podemos tomar por aquí alguna operativa, pero nos ha dejado aquí la estrategia PSE. Así que lo que vamos a hacer es identificar
el cierre de la vela de la mala señal de entrada, aquí lo vamos a colocar, y vamos a darnos cuenta que el movimiento alcista sea limpio, que sea fuerte, que nos esté mostrando insistencia, y en efecto, los vendedores no pudieron dominar en ninguna parte de ese movimiento. Y acá el precio se aproxima muchísimo al máximo importante, que es este de aquí. Entonces vamos a ver, máximo importante, y casi lo tocamos. Nos acercamos mucho con esta punta de mecha, entonces estamos cumpliendo con la estrategia. Ahora mira, esta vela de acá logra romper el mínimo de la vela anterior. Si esto hubiera pasado por aquí en medio, por ejemplo, la estrategia ya estaría perdiendo efectividad. Especialmente si después de una vela así tenemos otra vela bajista más, entonces ahí sí ya no tomamos la operativa. Pero en este caso esta vela está rompiendo el mínimo de la vela anterior, pero ya se ha acercado muchísimo al máximo importante, entonces todavía sigue siendo válido aplicar la estrategia. Además, como te das cuenta, el precio no bajó directamente, sino que vuelve a intentar subir y ahora sí toca el máximo importante, entonces todavía sigue activa nuestra estrategia. Lo que tenemos que esperar obviamente es el retroceso y justamente se da acá. El precio empieza a bajar con bastante fuerza y se aproxima al área del cierre de la vela, se aproxima al área PSE. Entonces vemos que el precio se aproxima mucho, pero como estamos un poco lejos, quizá no nos atrevamos a tomar una compra, simplemente esperamos. La siguiente vela es un doji, entonces eso ya nos puede dar la pauta de que estamos perdiendo fuerza bajista, podemos entrar en una compra con un buen punto de entrada. Por ejemplo, esta siguiente vela es un doji, podemos volver a intentar comprar con un buen punto de entrada. Por ejemplo, estas velas martillo podemos comprar, pero recuerda, no hemos roto estas puntas de mechas, entonces puedes agarrar un buen punto de entrada por acá abajo. O por ejemplo, después de ver este otro martillo, pues ya tú dices, ok, acá el precio está creando un micro doble suelo. Justamente en la zona PSE voy a buscar una compra en la siguiente vela, pero obviamente no voy a comprar rápido porque estamos justo en la resistencia, te vas con un buen punto de entrada. Acá se podría tomar la operativa aplicando esa estrategia y vemos en efecto como el precio rebota en esa zona e incluso forma una pequeña figura chartista, un micro doble suelo. Muy bien, avancemos al siguiente ejemplo. Acá podemos observar que venimos en un movimiento alcista porque venimos sobre la tendencia. Tenemos un micro rango, el precio rompe a favor de la tendencia, tenemos una vela alcista fuerte. Obviamente puede ser un agotamiento porque se está dando al final de una tendencia, entonces claro, puede ser un agotamiento, pero igual es una vela con buen cuerpo, nos está mostrando fuerza. Luego tenemos una vela bajista. Cuando tenemos esta vela bajista decimos, ok, tiene mecha en la parte inferior, no nos está mostrando demasiada fuerza. Y además la siguiente vela es alcista, ok, no nos está mostrando mucha fuerza, pero después dominan los vendedores. Otra pausa, dominan vendedores, aunque aquí se crea una pausa, los vendedores siguen dominando durante todo ese recorrido. Obviamente aquí nosotros podemos buscar compras y ventas, pero no aplicando esa estrategia. Aquí tendríamos que aplicar otras estrategias diferentes. Muy bien, entonces acá tenemos una mala señal de venta. Que nos ha dejado un movimiento bajista bastante fuerte. Y si te das cuenta, es cierto que hay velas alcistas, pero no han podido cerrar por encima de las velas anteriores, son velas alcistas débiles. Entonces la estrategia se sigue cumpliendo. Además observa, este movimiento bajista pues logra pasar los mínimos anteriores, entonces obviamente sí se está cumpliendo la estrategia. Lo que hacemos ahora es identificar el cierre de la mala señal de venta, esto de acá, que estoy marcando justamente en esta vela, y esperamos a que el precio nos dé el retroceso. Obviamente el precio acá sube, llega con esta punta de mecha, toca la resistencia y pues nos crea, por ejemplo, un patrón de velas. Aquí nos está creando esta estrella de la tarde justo en un área de resistencia de la estrategia PSE. Podemos vender en la siguiente vela, sería completamente válido. Incluso podríamos vender después de ver esta especie de martillo, pero como tiene mucha mecha en la parte de abajo contra un movimiento alcista, lo mejor es que esperemos un poco, pero sería algo válido de hacer. Si asumes el riesgo es algo completamente válido de hacer. Si no, pues simplemente te esperas, tienes esta isla que es una estrella también al mismo tiempo, una buena señal para vender. Más adelante el precio vuelve a bajar, trata de subir de nuevo aquí, revirtiendo con fuerza, topa nuevamente en esta misma resistencia, punta de mecha, ok, perfecto, podemos volver a ingresar en una venta. Aquí la estrategia se está cumpliendo bastante bien. Ahora también te quiero explicar lo que sería un contexto inexacto. Mira, acá venimos debajo de la EMA, quiere decir que venimos en una tendencia bajista, el precio rompe falsamente y se devuelve hacia abajo con muchísima fuerza. De pronto, acá tenemos esta vela alcista, que es una vela alcista fuerte, pero claro, como acá tenemos fuerza bajista, podemos sospechar que el precio va a rebotar ahí a la mitad y va a tratar de seguir bajando. O por lo menos va a llegar a la EMA. El precio sube, se acerca a la EMA, hace un pequeño retroceso o pausa, pero no puede pasar el mínimo de la vela anterior, entonces
está mostrándonos cierta fuerza y además la siguiente vela es alcista muy fuerte, entonces sí, en efecto nos está mostrando fuerza alcista, nos está mostrando insistencia en subir y termina el precio llegando al último máximo importante. Entonces estamos cumpliendo las tres reglas. Tenemos una mala señal de entrada porque es una vela pequeña contra el movimiento bajista, pero que nos termina dejando un movimiento que muestra insistencia, y ese movimiento que muestra insistencia logra tocar o superar el máximo previo. Así que ahora simplemente vamos a colocar acá nuestra línea en cierre de la mala señal de entrada y vamos a esperar a que se dé el retroceso. Y acá el precio empieza a bajar en las siguientes velas con bastante fuerza. Y tenemos acá una sorpresa. Tenemos una vela bajista con mechas en ambos lados, pero que logra romper nuestra zona de la PSE. ¿Qué es lo que pasa cuando rompe esa zona? Pues cuando rompe esa zona tenemos que entrar en alerta, no vamos a comprar ni vamos a vender, simplemente vamos a esperar a ver qué información nos da el precio, porque puede ser una ruptura falsa. Como te he dicho, cuando el precio hace este movimiento de retroceso, puede llegar al mínimo también, entonces tenemos que estar atentos a reaccionar dependiendo de la información que el precio nos brinde. De pronto acá vemos que la siguiente vela tiene mucha mecha en la parte inferior, poco cuerpo bajista, entonces decimos, ok, ya está perdiendo fuerza, además esta punta de mecha ha reaccionado a esta zona de soporte. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Que termina creándose una vela alcista bastante grande. Esa vela alcista nos está confirmando que en efecto se trató de una ruptura falsa de la zona PSE. Es una ruptura falsa de esa zona, entonces podemos buscar una compra en la siguiente vela. Podríamos, por ejemplo, comprar aquí. Además lo hacemos porque esta es una estrella, ¿ok? Esta es una estrella de la mañana que se está formando en la zona PSE, que también puede estarse formando en el soporte fuerte. Así que tenemos bastante confluencia y en efecto podemos comprar. Y de hecho aquí, pues después de ver este martillo, podríamos tratar de comprar también en la siguiente vela para seguir la tendencia alcista. Muy bien, vamos a ver ahora el ejemplo 5 de un mal contexto y de un buen contexto. Acá tenemos un movimiento bajista bastante fuerte, ¿ok? Y esta última vela de aquí, obviamente decimos que no tiene suficiente fuerza para revertir la tendencia bajista, pero sí lo hace. Nos deja un movimiento alcista insistente, el precio trata de seguir subiendo, ninguna vela bajista ha dominado de momento. Entonces estamos cumpliendo bien con las características de la estrategia. Sin embargo, quiero que veas que este movimiento alcista no pudo superar el máximo anterior, ninguno de los máximos anteriores. Entonces, cuando el precio sube aquí sin poder superar alguno de esos máximos, tenemos que tener precaución porque significa que no estamos cumpliendo bien con una de las reglas de la estrategia. Tenemos que tener cuidado. En este caso, alguno quizá podría ver aquí un máximo. Sí sería válido, pero recuerda que toda esta parte de acá sería una especie de micro rango. Entonces el último máximo importante no fue este. El último máximo importante fue este de acá o este de acá arriba. Entonces cuando el precio sube, no llega a tocar ese máximo, no se están cumpliendo bien las reglas. Ahora voy a identificar acá la mala señal de entrada y vamos a colocar una línea en la resistencia, es decir, en el cierre de la mala señal de entrada. Como puedes darte cuenta, el precio baja con bastante fuerza, pero termina rompiendo la zona. Incluso si tú tratas de comprar acá en este punto, el precio sigue bajando y no logras ganar la operativa. Entonces, esto falla porque no se están cumpliendo bien las reglas. Ahora quiero que veas acá, el precio vuelve a bajar, hace un retroceso a la EMA e insiste en seguir bajando. Y mira, tenemos una vela alcista débil, un doji, una vela que obviamente no esperamos que logre revertir este movimiento bajista fuerte. Sin embargo, lo hace. Deja una sucesión de velas alcistas que nos están mostrando bastante interés y se acerca muchísimo a esta área de resistencia. De hecho, logra tocar esa área de resistencia. Y quiero que veas que aquí, a pesar de tener una vela que cerraba en el mínimo, el precio no bajó ahí inmediatamente. Si el precio hubiera seguido aquí bajando, bajando y bajando, entonces la estrategia no se cumple, pero hay cierto interés por parte de los vendedores. Sin embargo, acá te das cuenta tú que los vendedores intentaron dominar y el precio subió y ahora sí tocó el máximo. Entonces ahí sigue activa la estrategia. Identificamos nuestra mala señal de entrada, identificamos su cierre para colocar una línea de soporte y resistencia y simplemente esperamos a ver qué hace el precio. El precio baja, nos muestra debilidad, pero estamos muy lejos todavía. Esperamos un poco más y nos muestra otra vez debilidad porque tiene mucha mecha en la parte inferior, muy poco cuerpo y justo se está deteniendo en nuestra zona PSE. Entonces se está aplicando las reglas de la estrategia, podemos comprar en la siguiente vela y ahí tendríamos una operación positiva. En este caso el precio está reaccionando muy bien a la zona PSE.
Entonces, mira, al principio fue un mal contexto porque no pudimos superar los máximos ni acercarnos bastante. En este caso nos acercamos bastante e incluso llegamos a tocar el máximo anterior. Entonces, allí sí es un buen contexto y aquí es un mal contexto. Por ejemplo, si tú estás acá tratando de vender esperando que el precio rellene y que llegue a este mínimo, pues en este caso sería una mala aplicación de esa estrategia del relleno porque simplemente aquí tenemos una pequeña zona de la estrategia PSE. Ahora te muestro el ejemplo número 6, ya casi vamos a terminar con esto. Simplemente quiero que veas los diferentes contextos donde se puede llegar a crear este tipo de escenarios. Mira, tenemos un movimiento bajista muy fuerte y acá se nos crea un micro doble suelo. Obviamente esta vela es muy débil y además tiene mecha en la parte superior, entonces no es una vela que nos esté mostrando demasiada fuerza. Esta otra de aquí sí ya nos muestra fuerza, pero esta otra previa no nos está mostrando todavía fuerza. Y vemos como el precio en efecto sube y sube y sube. Entonces el precio está mostrándonos fuerza alcista y rompe los máximos anteriores. Estos de aquí sí son máximos previos, porque si te das cuenta, el precio incluso ha logrado hacer varias velas en ese retroceso. Entonces ahí sí se nos está creando un máximo, una área importante. Y el precio ha logrado subir rompiendo esos máximos. Aquí, por ejemplo, si hubiéramos querido aplicar la estrategia de retroceso tras la ruptura de la EMA, hubiéramos perdido. Es un escenario válido, pero ha fallado. Entonces, ok, fallamos ahí eso, pero sabemos que podemos aplicar la estrategia PSE porque detectamos una mala señal de entrada, detectamos cuál es el cierre de esa vela y simplemente vamos a esperar el retroceso o el pullback. Y acá se empieza a crear el retroceso y esta vela se detiene justo allí. En este caso tenemos un retroceso en formato de una triple formación, un retroceso de 3 velas que se detiene en un área de soporte y resistencia de la estrategia PSE que está activa según este contexto y podemos buscar una compra inmediatamente en la siguiente vela o incluso pues podemos buscar una compra en el nuevo movimiento alcista. Este es un contexto bastante ideal para aplicar esta clase de estrategia. Es una estrategia a la cual se le puede sacar bastante provecho y también nos puede ayudar a evitar cometer errores. Como te he dicho, por ejemplo, quizá alguno vea acá que hay fuerza bajista y diga, voy a querer vender porque el precio va a buscar llegar a este soporte y tome su venta y justo se queda atrapado en una vela alcista. Ahora ya sabes por qué pasa eso. Pasa eso porque estás ignorando la estrategia PSE, el retroceso a la mala señal de entrada. Muy bien, traders, espero que esta clase no haya sido tan confusa. Como les he dicho, considero que ya es un tema un poco más avanzado porque utilizamos bastantes términos. Sin embargo, si logramos entender de qué se trata esto, lo vamos a poder aplicar en diferentes tipos de mercados, en diferentes temporalidades e incluso operándolo en Forex. Así que sí, se le puede sacar bastante provecho a esta estrategia. Muy bien, traders, espero que esta estrategia les sea de utilidad, espero que puedan sacarle provecho y que puedan agregarla a su arsenal de estrategias. Muy bien, traders, yo me despido, ya saben, cualquier duda, cualquier consulta pueden dejarla en los comentarios, yo con gusto los estaré leyendo y si tienen sugerencias para nuevos videos, pues también no se olviden de dejarlos en los comentarios. Muy bien, traders, yo los veo en un próximo video. Cuídense, traders, nos vemos.